Nunca pensé que reconocería su voz en mi cabeza, suave y temblorosa, como si alguien más hubiera estado escondido allí todo el tiempo, susurrando cosas que no me atrevía a admitir. Esa mañana, frente al espejo, capté el reflejo de una desconocida en mis propios ojos. Unos ojos que parecían demasiado grandes, demasiado frágiles y, de alguna manera, demasiado vivos. Me temblaban las manos al recorrer el contorno de mi mandíbula, la curva de mi mejilla, la forma en que mi piel reflejaba la luz de forma diferente hoy. Había un polo, magnético e implacable, que me atraía hacia algo que no podía identificar. Una chica que nunca había conocido vivía dentro de mí hasta ahora. Siempre la había ignorado. Bromas en el espejo, fantasías incómodas, curiosidad pasajera. Pero el reflejo que me devolvió la mirada hoy no era curioso. Era paciente, insistente y desgarradoramente claro. Quería tocarla, trazar las líneas de su existencia, ver que se sentía al finalmente habitar este cuerpo que sentía mío y completamente ajeno a la vez. No recordaba cuándo empezó la sensación, solo que había crecido, una marea lenta pero insistente que se había apoderado silenciosamente de mis mañanas, de mis noches, de mis pensamientos. El primer paso fue casi criminalmente pequeño. Una bufanda prestada suave contra mi piel. La tela atrapando mi cabello como si estuviera destinada a estar ahí. Pero cuando la puse sobre mis hombros, el espejo parpadeó, no literalmente, sino de una manera que mi mente interpretó como un cambio. No solo me vi a mí misma, vi una posibilidad. Y la chica que encontré en mi interior me devolvió la sonrisa con una sonrisa cómplice y reservada. Ese día, la escuela parecía imposible. Cada mirada de mis compañeros, cada comentario casual sobre la ropa, el pelo, la postura, parecía aterrizar en algo más profundo que mi consciencia. En algún lugar de mi interior, la chica cambió, reaccionando al mundo de maneras que yo no había permitido antes. Me reí cuando normalmente habría fruncido el ceño. Me estremecí cuando normalmente habría ignorado. Y mientras caminaba a casa, mi corazón latía con fuerza con la emoción de algo aterrador y hermoso, como saltar de un acantilado con alas que acababa de descubrir que tenía. Para cuando llegué a mi habitación, estaba temblando. No podía dejar de pensar en la suave línea de mi garganta, en cómo mis hombros podían curvarse bajo la camisa adecuada, en cómo una simple inclinación de cabeza podía transformar una mirada en una confesión. El espejo ya no era un objeto, era un portal. Me acerqué más, estudiando cada sombra, cada atisbo de posibilidad, y susurré su nombre en voz alta sin siquiera pensarlo. El sonido me pareció apropiado. Y fue entonces cuando comprendí que encontrarla no sería un solo instante, sino 1000 pequeños actos de valentía, de atreverme a dejar que el mundo exterior viera lo que había vivido silenciosamente dentro de mí durante años. Era frágil pero exigente. Dudaba, pero ansiaba existir. Y yo, o mejor dicho, estábamos listos para empezar. No sabía entonces lo complicado que se volvería, como cada pequeño experimento se sentiría como arrancarme la piel y exponer mis nervios. Pero también sabía que no podía detenerme. Había demasiada vida esperándome al otro lado del miedo, y la chica que encontré dentro de mí estaba impaciente, empujándome hacia lo desconocido. Los días siguientes se difuminaron en una extraña neblina. Cada uno fue una cuidadosa negociación entre la vida que siempre había conocido y la que se agitaba con urgencia bajo mi piel. Empecé poco a poco, en la intimidad de mi habitación, experimentando con formas, texturas y sombras. Una blusa prestada de mi hermana, suave, pálida y ligeramente perfumada, fue una revelación al ponérmela. Había usado camisas antes, claro, pero esto era diferente. La tela parecía vibrar contra mi piel, respondiendo mis latidos, delineando el contorno de mis hombros y pecho de una forma que me dejó sin aliento. De pie frente al espejo, ladeé la cabeza, observando cómo el reflejo cambiaba con mi movimiento. Cada ángulo revelaba algo nuevo. La curva de mi clavícula reflejaba la luz. La forma en que mis ojos parecían más grandes y expresivos, enmarcados por el suave roce de mi cabello. No era vanidad, me di cuenta. Era reconocimiento. Por primera vez, me veía no solo como siempre me habían dicho que fuera como me había comportado a regañadientes en el mundo, sino como alguien completo, alguien que había existido silenciosamente dentro de mí durante años. Había miedo, por supuesto. Miedo de que mis padres se dieran cuenta, de que mis amigos se burlaran, de que este frágil hilo de identidad se deshiciera bajo escrutinio. Pero debajo de todo, había una emoción cruda y urgente, una sensación de que había estado dormida y finalmente estaba despertando. Empecé a explorar cada detalle. El maquillaje era un paisaje, un lenguaje,
una forma de expresión que nunca había entendido hasta que lo probé. Una pincelada en los párpados, un toque de algo suave en las mejillas, y de repente el reflejo en el espejo cambió de nuevo. Más ella, más viva. Practiqué inclinando la barbilla, captando la luz, trazando los sutiles movimientos que hacían que una mirada, una sonrisa o un ceño fruncido se sintieran como una poesía en sí misma. Y con cada sesión mi mente susurraba: «Tienes derecho. Existes. Ella existe». Salir de casa se convirtió en el siguiente reto. No podía quedarme encerrada en la puerta para siempre. No con ella arrastrándome, presionándome para vivir fuera de la sombra segura de mi habitación. Mi primer intento fue cauteloso. Mangas largas, vaqueros holgados, el pelo recogido. Salí a la calle con el corazón latiéndome con fuerza y los músculos tensos. Cada persona que pasaba me sentía como un juez. Cada sonido de veredicto. Pero ella estaba allí, dándome empujoncitos, recordándome que el mundo no era del todo hostil, que había espacios donde podía existir sin miedo. Al final de esa corta caminata, me sentía mareado por la posibilidad, eufórico y aterrorizado a partes iguales. La escuela presentaba un laberinto de desafíos. Palabras como raro o diferente flotaban en el aire, susurradas o gritadas, a veces sin malicia, pero siempre parecían minas terrestres. Aprendí rápidamente a interpretar las reacciones para disimular el temblor de emoción que me recorría cada vez que alguien notaba un cambio sutil. El pelo más largo, la postura más relajada, la forma en que a veces me quebraba la voz a mitad de frase. Sin embargo, por dentro, la chica que encontré estaba impaciente. Quería que el mundo la viera, incluso si eso significaba riesgo, burla o rechazo. Cada noche, repasaba cada interacción, analizándola en busca de pistas, ensayando cómo podía acercarme a ella en público sin perder el control. También hubo pequeñas victorias. Un día, una compañera de clase me elogió el pelo, un comentario fugaz, pero lo sentí como un salvavidas. La calidez del reconocimiento me invadió, y por un instante imaginé sonreír libremente, elevando mi voz sin timidez. Esa noche, me quedé un rato más frente al espejo, trazando mis labios, imaginando cómo podría reír en público, imaginando gestos y expresiones que habían estado atrapados en la sombra durante tanto tiempo. Comprar ropa se convirtió en una aventura, una mezcla de triunfo y terror. Cada perchero albergaba posibilidades. Cada tela susurraba potencial. Estudié cortes, colores, texturas, aprendiendo qué formas me hacían sentir más yo misma. Me temblaban las manos al sostener faldas o blusas en público, observando los rostros en busca de juicio, ensayando excusas por si alguien cuestionaba mi presencia. Sin embargo, con cada pieza que me atrevía a probar, el reflejo en el espejo del probador me resultaba cada vez más familiar. Ya no era una desconocida. Estaba emergiendo, tangible e innegable. Y, sin embargo, la transformación no fue solo superficial. Mis pensamientos, mis deseos, mi forma de interactuar con el mundo cambiaron. Me di cuenta de sutilezas que antes había ignorado. La curva de una muñeca, la forma en que una sonrisa podía suavizar un rostro, el consuelo de una voz suave que hablaba con dulzura. Experimenté con gestos, posturas, habla, dejándolos alinearse con la chica que encontré dentro de mí. Al principio, me sentí incómodo, casi absurdo, pero poco a poco los movimientos se volvieron instintivos. Y con cada paso, una silenciosa verdad se asentó en mi pecho. Esto no era fingido. Esto no era una fantasía. Era una recuperación, un regreso a una identidad que nunca había sido realmente opcional. Por supuesto, surgían momentos de pánico. Me veía reflejado inesperadamente y sentía una oleada de pánico, preguntándome si lo estaba imaginando, si estaba traspasando algún límite invisible. Pero ella siempre se resistía, susurrando con insistencia: «Tú existes. Yo existo. No somos errores. Somos inevitables». Y poco a poco, esos momentos de miedo se convirtieron en puntos de reflexión. Cada uno, un reflejo de mi resiliencia, de mi creciente valentía. Al final de esa semana, vivía en una doble realidad. En clase, mantenía una máscara de conformidad cuidadosa, casi imperceptible, asintiendo, escuchando, fingiendo ser la persona que siempre había sido. Pero en privado, en momentos robados, le permitía respirar, moverse, vivir, florecer. Y cada vez que la veía en el espejo, cada vez que recorría el delicado contorno de su mandíbula o la curva de su clavícula, mi corazón dolía de anhelo y alegría a partes iguales. Sin embargo,
La revelación más profunda llegó una noche tarde. Estaba sentada en la cama intentando desentrañar mis pensamientos desbocados cuando susurré en voz alta, casi como una pregunta. ¿Quién soy realmente? La respuesta no fue inmediata. Fue compleja, confusa y profundamente humana. Pero entonces emergió, clara e inquebrantable. Soy ambas cosas. Soy la persona que el mundo ve y la chica que descubrí en mi interior. Y por primera vez, no eran enemigas. Eran partes de un agujero cosido por el hilo silencioso e insistente de una identidad que se había negado a ser ignorada. Esa noche dormí con una extraña sensación de paz. La primera paz verdadera que había sentido en años. La chica que encontré en mi interior no era una curiosidad pasajera ni un juego secreto. Era real, presente, insistente y finalmente estaba lista para conocerla plenamente, sin importar a dónde me llevara el viaje. Los días comenzaron a extenderse con ritmos elásticos y extraños, cada uno fundiéndose con el siguiente mientras navegaba por el delicado equilibrio entre quien siempre había sido y en quien me estaba convirtiendo. Al principio, eran cambios sutiles, diminutos, que apenas percibía nadie más que yo. Un roce en mi cabello sobre mi hombro, una inclinación de cabeza, una inflexión más suave en mi voz al hablar en clase. Cada movimiento parecía un pasaje secreto a un mundo que siempre había estado fuera de mi alcance. Un mundo que ahora habitaba poco a poco. Empecé a prestar atención a detalles que nunca antes había notado. La forma en que la luz del sol me iluminaba los brazos a través de la ventana, haciendo que mi piel brillara de maneras que me hacían sentir expuesta y hermosa. La forma en que una simple sonrisa podía transformar una conversación informal en algo íntimo, aunque solo fuera en mi imaginación. Descubrí la emoción de las pequeñas victorias, un cumplido de un desconocido, una mirada fugaz de reconocimiento, la forma en que mi reflejo en el espejo a veces parecía guiñarme el ojo, como aprobando las pequeñas rebeldías que me permitía. La escuela era un campo minado. Cada interacción tenía un peso inesperado. Comentarios casuales de amigos sobre la apariencia, bromas de compañeros, incluso las preguntas casuales, aparentemente inocentes, sobre por qué mi cabello estaba diferente ese día. Todo resonaba en mi interior y sentía a la chica que llevaba dentro estremecerse. Sin embargo, avanzar a la vez. Aprendí a navegar con precisión, eligiendo mis momentos, equilibrando visibilidad y discreción como una equilibrista. Y, sin embargo, a pesar de la tensión, había euforia. Nunca me había sentido más viva que en esos fugaces instantes en los que la dejaba asomarse, en los que dejaba brillar un destello de mi verdadero yo. Una tarde, entré en una pequeña boutique escondida en una calle tranquila. La tienda olía ligeramente a lavanda en madera pulida y la ropa parecía rebosar de potencial. Pasé los dedos por delicadas telas, faldas que se mecían con el movimiento, blusas que reflejaban la luz de maneras que jamás imaginé. Cada prenda que sostenía contra mí era como una pregunta, un reto, una afirmación, todo a la vez. El dependiente me vio, sonrió y no dijo nada. Simplemente me dio espacio para explorar. Y en esa silenciosa comprensión, sentí un cambio. Me di cuenta de que ser vista sin juicios, incluso en los instantes más breves, era embriagador. Era como si el mundo pudiera ser amable si tan solo me atreviera a entrar en él. Esa noche me probé un vestido suave y vaporoso que nunca imaginé usar fuera de una fantasía. En cuanto se posó sobre mis hombros, sentí su presencia, innegable y magnética. Giré lentamente frente al espejo, observando cómo la tela se dibujaba en mi figura. La forma en que mi cabello caía en ondas sueltas que enmarcaban mi rostro. Mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y alegría. Un cóctel de emociones que me aceleró el pulso y me cortó la respiración. Por primera vez, no me sentí como un niño disfrazado. Me sentí como ella. Yo era ella. Las noches se convirtieron en un santuario, un espacio privado para explorar. Me sentaba a la cama durante horas practicando gestos, expresiones, incluso la modulación de la voz, hasta que se volvía fluida, natural. Descubrí el sutil poder de la postura, como la inclinación de un hombro o la curva de una muñeca podían transmitir un estado de ánimo completo. Aprendí que el movimiento no se trataba solo de imitación. Se trataba de habitar un espacio plenamente, afirmando la presencia sin palabras. Y en esas horas, comencé a comprender que la transformación no se trataba solo de ropa o maquillaje. Se trataba de reclamar un espacio en el mundo, de permitir que la niña dentro de mí respirara y se moviera sin disculparse. Pero no fue sin agitación interior. Tarde en la noche, cuando el mundo estaba en silencio, mi reflejo me devolvía la mirada. Cuestioné cada decisión. ¿Me estaba engañando? Era solo una fase,
un deseo fugaz que se desvanecería bajo el escrutinio de la realidad. La niña dentro de mí respondió con silenciosa insistencia, un recordatorio suave pero firme de que esto no era cuestión de caprichos. Ella existía. Ella siempre había existido. Y cuanto más la ignoraba, más imposible se me hacía volver a la vida que conocía. Los eventos escolares se convirtieron en nuevos escenarios de tensión. Un proyecto grupal, un almuerzo informal en el patio, una conversación fugaz en el pasillo. Todos se convertían en representaciones de equilibrio, cautela y audacia. Aprendí a interpretar las sutiles señales de los demás, a anticipar reacciones, a proteger su presencia sin ocultarla por completo. Y, sin embargo, hubo momentos de conexión, breves y luminosos, cuando alguien notó un matiz, un pequeño cambio, y sonrió sin juzgar. Esos momentos se convirtieron en salvavidas, recordatorios de que la visibilidad no siempre era peligrosa, de que el reconocimiento podía ser amable y tierno. Internet se convirtió en un nuevo mundo de exploración. Blogs, foros y vídeos ofrecieron vistazos de experiencias que nunca me había atrevido a expresar. Leí historias de otros que habían navegado por la misma dualidad, la misma tensión entre el yo privado y las expectativas públicas. Y en esas historias encontré no solo orientación, sino validación. No estaba sola. La chica que llevaba dentro no era una anomalía singular. Formaba parte de un mundo oculto más amplio, esperando ser descubierto, comprendido y celebrado. Con el paso de las semanas, comencé a experimentar con más audacia. Un corte de pelo que enmarcaba mi rostro con suavidad. Un maquillaje sutil que realzaba en lugar de disimular. Ropa que sugería feminidad sin llamar la atención. Cada decisión parecía una conversación con ella, una negociación de identidad, una forma de decir, estoy aquí, existo. Y con cada paso, la niña que llevaba dentro se hacía más tangible, más insistente, más viva. Sin embargo, los riesgos sociales siempre acechaban. Observaba cómo susurraban mis compañeros, las miradas de reojo, las microexpresiones que sugerían curiosidad o desaprobación. Cada encuentro fue una lección de resiliencia, una prueba de mi disposición a soportar la incomodidad en aras de la autenticidad. Y cada noche, frente al espejo, delineando los contornos de mi rostro, ajustándome un mechón de pelo, practicando una sonrisa, me di cuenta de que la transformación más profunda era interna. La chica que llevaba dentro no era solo un reflejo. Era la voz que exigía valentía, la presencia que insistía en ser reconocida, la identidad que se negaba a ser silenciada. Una noche, me aventuré más lejos que nunca. Llevaba una blusa vaporosa, una falda que se mecía al caminar y un abrigo ligero que me rozaba los brazos. El camino hasta el café cerca de mi barrio fue corto, pero cada paso se sentía monumental. La gente pasaba, algunos mirándome con curiosidad, otros sin darse cuenta. Sentía a la chica dentro de mí, erguida, afirmando su presencia a cada paso, guiándome hacia adelante con una confianza que nunca había conocido. Al llegar al café, me di cuenta de que el simple hecho de ser, de existir en el mundo como ella exigía, era una liberación que no había imaginado posible. El reflejo que sentí esa noche al regresar a casa fue diferente. No solo un reflejo de mi cuerpo, sino un reflejo de resistencia, coraje y autenticidad. Ella ya no era una presencia oculta que susurraba desde las sombras. Estaba viva, visible e insistente. Y supe con una certeza profunda e inquebrantable que el camino que me esperaba sería desafiante, complicado e incierto, pero también real, necesario y profundamente mío. Los días se convirtieron en meses, aunque no parecía que el tiempo transcurriera linealmente. La vida se convirtió en un ritmo de sutiles revelaciones y delicadas negociaciones. Cada mañana, me despertaba con una mezcla de anticipación y ansiedad, preguntándome cuánto de ella, la niña que llevo dentro, podría revelarse sin desenredar los frágiles hilos de mi antigua vida. Incluso ahora, cuando creía haber aprendido el equilibrio, el corazón me latía con fuerza ante los gestos más sencillos. Una suave curva de la muñeca, una inclinación de la cabeza, mi forma de caminar por el pasillo. Cada pequeño gesto me parecía revolucionario, una silenciosa rebelión contra las expectativas que había albergado durante tanto tiempo. Mi ropa evolucionó a mi lado. Dejaron de ser simples experimentos para convertirse en herramientas de expresión, extensiones de mi identidad. Una blusa ajustada que acentuaba la línea de mis hombros. Una falda que se movía como el agua al caminar. Zapatos que repiqueteaban suavemente contra el suelo con un ritmo que parecía solo mío. Empecé a comprender el lenguaje de las telas, cómo la textura y el color podían comunicar estados de ánimo para los que aún no tenía palabras. Y con cada atuendo,
Cada movimiento deliberado, la niña que llevaba dentro se hacía más presente, más insistente, exigiendo reconocimiento de maneras que me emocionaban y me aterrorizaban a partes iguales. Las interacciones con mis compañeros se volvieron más complejas. Noté los sutiles cambios de tono cuando alguien me hablaba. Las microexpresiones que delataban curiosidad, juicio o admiración. Hubo momentos de vulnerabilidad, lapsus, gestos accidentales que revelaron más de lo que pretendía. Pero también hubo momentos de conexión, pequeñas sonrisas o amables reconocimientos que reforzaron la sensación de que vivir con autenticidad era posible. Era una danza delicada, una negociación constante entre la visibilidad y la discreción, entre el miedo y la euforia. Las redes sociales se convirtieron en otro espacio de autodescubrimiento. Encontré comunidades que conectaron con mi experiencia, donde las historias reflejaban las mías de maneras reconfortantes y electrizantes. Leer sobre las experiencias de otros, sus luchas y triunfos me hizo sentir menos solo, más conectado con algo más grande que yo. Pero también me hizo profundamente consciente de lo que estaba en juego. El mundo podía ser amable, pero también podía ser implacable. Y cada publicación, cada interacción, conllevaba el peso de un posible juicio. Aún así, la chica dentro de mí exigía visibilidad, insistiendo en que su existencia no era negociable. El espejo seguía siendo mi compañero más sincero. Pasé horas examinando cada matiz de mi reflejo, la curva de mi mandíbula, la suavidad de mis pómulos, la luz de mis ojos que parecía cambiar según mi estado de ánimo. El maquillaje se convirtió en algo más que una herramienta. Se convirtió en un ritual, una forma de meditación, una forma de afirmar su presencia. Cada pincelada de delineador, cada toque de rubor, cada sutil contorno de sombra era una conversación y una negociación, un acto de amor y reconocimiento. Y con cada ritual, la niña que llevaba dentro se volvía más audaz, más segura, más auténtica. Sin embargo, la vida familiar seguía siendo el terreno más traicionero. Aún no había revelado la magnitud de mi transformación. Pequeños indicios, la forma en que me detenía frente al espejo, los cambios en mi vestuario, los sutiles cambios en mi voz, se notaban, por supuesto, pero nunca se confrontaban directamente. La tensión del secretismo me pesaba. Anhelaba comprensión, reconocimiento, la libertad de existir plenamente. Sin embargo, el miedo me frenaba. Miedo a la decepción, miedo al rechazo, miedo a romper el delicado equilibrio de relaciones en el que siempre había confiado. Y luego estaban las noches de reflexión, los momentos en que estaba completamente sola, mirándome al espejo mientras el mundo dormía. Esos eran los momentos en que la duda se colaba, insidiosa y persistente. ¿Era yo realmente yo o solo representaba un papel que había construido para mi comodidad? ¿Era la chica dentro de mí una presencia permanente o una aparición fugaz de la que podría despertar mañana? Pero entonces, inevitablemente, me tocaba la cara, trazaba la línea de mi mandíbula, me pasaba un dedo por la clavícula y sentía la innegable realidad de su existencia. No era una fantasía, no era un capricho, era real, estaba viva e innegable y ya no podía ignorarla. Los eventos escolares se convirtieron en escenarios de desafío y revelación. Una presentación en clase, un proyecto grupal, almuerzos informales. Todo se convirtió en escenarios donde puse a prueba mis límites, evalué mis reacciones y descubrí una valentía que desconocía. Cada interacción era un experimento de autenticidad, una negociación de mi presencia, una cuidadosa calibración de cuánto de ella podía revelar sin generar conflicto. Y, sin embargo, hubo momentos de alegría, fugaces y brillantes, en los que alguien me notaba, sonreía o interactuaba conmigo de una manera que reconocía su existencia sin juzgarme. Esos momentos fueron embriagadores, afirmativos y transformadores. Mis amigos se convirtieron en una mezcla de anclas y espejos. Algunos aceptaron los cambios sutiles, ofreciendo ánimo o curiosidad sin juzgar. Otros parecían distantes, como si percibieran un cambio que no podían identificar. Aprendí a navegar ambos espacios con cuidado, a comparar la vulnerabilidad con la confianza, a dar partes de mí solo donde existía seguridad. Y durante todo ese tiempo, la niña que llevo dentro me observaba, me guiaba y, en ocasiones, me impulsaba, insistiendo en que su presencia no podía posponerse indefinidamente. El viaje a los espacios públicos se volvió más audaz. Cafés, calles, pequeñas reuniones. Cada una se convirtió en una oportunidad para habitar el espacio con autenticidad, para poner a prueba los límites de la visibilidad, para afirmar mi presencia. Sentía la emoción del descubrimiento a cada paso. La forma en que el aire parecía cambiar,
los sutiles reconocimientos de los desconocidos, el orgullo silencioso en el reflejo de los escaparates. Siempre había miedo, pero la euforia lo atenuaba. Estaba aprendiendo no solo a moverme por el mundo, sino a existir plenamente en él, a reclamar mi espacio sin disculpas, a honrar a la niña que llevaba dentro atreviéndome a ser vista. Las tardes se convirtieron en rituales de preparación y reflexión. Experimenté con peinados, maquillaje, combinaciones de ropa, posturas y gestos. Cada noche, el espejo era un confidente, un testigo, un escenario y un santuario. Aprendí a interpretar sus estados de ánimo, a anticipar sus necesidades, a coexistir de una manera cada vez más natural. Y en esas horas de tranquilidad, descubrí una profunda verdad. La transformación no era un destino, sino un proceso continuo, un diálogo entre miedo y la valentía, la duda y la afirmación, el ocultamiento y la revelación. Hubo reveses. Por supuesto, momentos de inseguridad que me hicieron retroceder, momentos de tropiezo social que me hicieron cuestionar la sabiduría de la visibilidad, momentos de anhelo por la comodidad de la invisibilidad. Pero cada revés era temporal, una onda en la corriente del progreso. Y cada vez que volvía al espejo, a mi armario, a los rituales que afirmaban su presencia, descubría una determinación renovada, una comprensión más profunda y una conexión más fuerte con la niña que llevaba dentro. Al llegar al final de esta etapa de mi viaje, me di cuenta de algo extraordinario. La niña que llevaba dentro ya no estaba oculta. Era visible, insistente, viva. Y al reconocerla, abrazarla y atreverme a vivir a su lado, descubrí una nueva dimensión de identidad, un nuevo ritmo de vida y una valentía que jamás supe que poseía. El camino que me esperaba seguía siendo incierto, lleno de desafíos y pruebas sociales, pero me sentía preparada. Ya no navegaba simplemente entre dos mundos. Estaba aprendiendo a fusionarlos, a vivir plena y auténticamente, y a honrar a la niña que había encontrado en mí en cada gesto, cada mirada, cada respiración. Llegó un momento en que la sutileza dejó de parecerme seguridad y empezó a parecerme una jaula. No lo planeé. No me desperté una mañana y decidí ser más valiente. Ocurrió en silencio, como la mayoría de las verdades, cuando fingir se volvió más agotador que el miedo a ser visto. Recuerdo estar de pie en mi habitación, sosteniendo dos versiones de mí mismo en mis manos, una familiar, otra honesta, y darme cuenta de que elegir lo familiar ya no me traía consuelo. Solo me traía silencio. Me había acostumbrado a leer las alas, a observar los rostros en busca de peligro o aprobación, a medir cada palabra antes de hablar. Pero algo dentro de mí cambió. La chica que había encontrado ya no se conformaba con medias tintas. No estaba enojada ni impaciente. Era firme, resuelta y profundamente cansada de esperar. Cuando me miraba al espejo, no veía una pregunta mirándome fijamente. Vi una respuesta que llevaba años susurrándose y que por fin estaba lista para ser pronunciada. La primera prueba real llegó inesperadamente. Un evento escolar. Nada dramático, nada que pudiera haber predicho que importaría tanto. Ese día estuve frente a mi armario más tiempo del habitual, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. Cada opción parecía simbólica, cargada de consecuencias. Elegí algo sencillo, algo que me identificara sin necesidad de explicarlo. Al vestirme, sentí que la calma me invadía. No porque no tuviera miedo, sino porque por fin estaba en armonía. Salir de casa fue como adentrarme en mar abierto. El mundo no cambió, pero yo sí. Cada sonido se sentía más agudo, cada mirada más pesada. Podía sentir mi postura, mi respiración, la forma en que mi cuerpo ocupaba el espacio. Y, sin embargo, bajo la tensión, había algo asombrosamente arraigado. No estaba actuando, no me estaba escondiendo. Simplemente existía. Y eso por sí solo me parecía revolucionario. En la escuela, las reacciones se desarrollaban lentamente, como ondas en lugar de olas. Algunos lo notaron de inmediato, otros no, o fingieron no hacerlo. Había miradas que no podía interpretar, expresiones que se prolongaban lo justo para hacerme reflexionar. Pero también había momentos de una normalidad sorprendente. Conversaciones que continuaban, risas ininterrumpidas que no cambiaban de tono. Personas que me hablaban como si nada hubiera cambiado. Esos momentos importaron más de lo que esperaba. Me dijeron que el mundo no siempre se derrumbaba al dejar de fingir. No todas las reacciones eran amables. Había susurros, miradas cortantes, silencios intencionales. Los absorbí todos, dejándolos pasar a través de mí en lugar de alojarse en mi pecho. La niña dentro de mí se mantuvo firme, recordándome que la incomodidad no significaba peligro, y que la incomprensión no era lo mismo que el rechazo.
Cada paso por el pasillo era como la prueba de algo que había dudado durante tanto tiempo, de que era más fuerte que el miedo que había construido a mi alrededor. Más tarde ese día, un amigo me llevó aparte. La conversación fue incómoda, vacilante, llena de pausas que se alargaban más que las palabras. Escuché más de lo que hablé, con el corazón latiendo con fuerza, preparándome para la decepción. Pero lo que oí fue confusión mezclada con preocupación, incertidumbre con sinceridad. No era una comprensión perfecta, pero era humana y me bastaba. Entonces me di cuenta de que la claridad no siempre llega completamente formada. A veces crece a través de conversaciones honestas e imperfectas. Esa noche, sola en mi habitación, el peso del día me abrumó. Repasé cada momento, cada mirada, cada palabra. Esperaba agotamiento, pero lo que sentí fue alivio. Ese alivio que te cala hondo te dice que algo fundamental ha cambiado. Me paré frente al espejo y no busqué defectos ni dudas. Simplemente me miré y, por primera vez, no sentí que estuviera pidiendo permiso para existir. Las semanas siguientes fueron una lenta revelación. Dejé de corregirme a mitad de camino. Dejé de bajar la voz por costumbre. Me permití ocupar espacio de maneras que me resultaran naturales en lugar de defensivas. Cada día traía nuevos desafíos, preguntas que no estaba lista para responder, suposiciones que debía redirigir con cuidado. Momentos en los que el miedo resurgió inesperadamente. Pero la diferencia ahora era que el miedo ya no dictaba mis decisiones. Las informaba, sí, pero ya no me gobernaba. Mi hogar seguía siendo complicado. Sentía el cambio de atmósfera, la consciencia tácita. Hubo momentos en los que quise explicarlo todo, soltar los años de silencio, descubrimiento, pronunciar su nombre en voz alta y dejar que resonara. Pero aún no estaba lista. Y aprendí algo importante durante ese tiempo. Encontrarte a ti mismo no tiene que ser a gritos para ser real. A veces basta con ser firme en quien eres, aunque las palabras lleguen después. La chica dentro de mí ya no era solo una presencia que reconocía en privado. Estaba moldeando mis decisiones, mi confianza, mi futuro. Noté lo diferente que me movía por el mundo ahora. Cómo me veía reflejado en mi propio reflejo con amabilidad en lugar de escrutinio. Cómo me hablaba con paciencia en lugar de juzgarme. Había pasado tanto tiempo creyendo que necesitaba permiso para sentirme completa. Finalmente estaba aprendiendo que la plenitud no espera aprobación. Había noches en las que la duda seguía asomándose, en las que viejos miedos resurgieron e intentaron reclamar su espacio. Pero incluso entonces me parecían más pequeños, menos convincentes. Había vivido la verdad lo suficiente como para reconocer la diferencia entre el miedo y la intuición. Y el miedo, me di cuenta, nunca había sido mi guía. Solo había sido mi barrera. Una noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, comprendí algo con una claridad asombrosa. Este viaje no se trataba de convertirme en alguien nuevo. Se trataba de permitir que alguien auténtico diera un paso al frente. La chica que encontré en mi interior no me reemplazaba. Me completaba. Y por primera vez, el futuro no parecía algo que tuviera que soportar. Lo sentía como algo que podía moldear, algo al que podía adentrarme con intención, valentía y una identidad serena e inquebrantable. Para cuando me di cuenta de que ya no negociaba conmigo misma, ya era demasiado tarde para volver atrás. Los debates internos que antes consumían mis noches se habían suavizado, convirtiéndose en algo más tranquilo, más firme. No silencio, nunca silencio, sino comprensión. Ya no me despertaba preguntándome quién podía ser. Me despertaba preguntándome con cuánta honestidad estaba dispuesta a vivir ese día. La chica dentro de mí había dejado de pedir permiso. No exigía nada dramático ni imprudente. Simplemente existía de forma constante, suave como la gravedad. Y cuanto más me alineaba con ella, menos esfuerzo me costaba respirar. Había una extraña ironía en ello. Como convertirme en mí misma se sentía menos como un esfuerzo y más como un alivio, como si hubiera llevado un peso durante años sin darme cuenta. Los espacios públicos ya no parecían campos de batalla, pero aún albergaban tensión. Aprendí la diferencia entre ser vista y ser observada. Algunas miradas transmitían curiosidad, otras confusión, algunas respeto silencioso, otras punzaban. Pero incluso las dolorosas perdieron su poder rápidamente. Había cruzado un umbral. La niña dentro de mí se había convertido en parte de mi postura, mi cadencia, mi presencia. Ya no era algo que fingía. Era mi forma de moverme por el mundo. Hubo momentos que me sorprendieron por su suavidad. Una desconocida abriéndome la puerta con una sonrisa que parecía genuina. Una cajera dirigiéndose a mí sin dudarlo.
Una compañera de clase usando mi nombre elegido con naturalidad, como si siempre me hubiera pertenecido. Estos momentos no fueron victorias rotundas, pero se arraigaron en lo más profundo de mi corazón. Me recordaron que la bondad suele llegar silenciosamente, sin previo aviso. No todo fue fácil. Algunas amistades se tensaron bajo el peso del cambio. No por crueldad, sino porque el crecimiento revela una distancia que siempre estuvo presente. Lamenté esas pérdidas más de lo esperado. Esperaba que la transformación trajera claridad a todas partes. Pero en cambio, me trajo honestidad, y la honestidad a veces duele. Aún así, no me arrepentí. No podía. Perder pedazos de mi antigua vida fue doloroso, pero perderme a mí mismo de nuevo habría sido insoportable. Una noche, me sorprendí riéndome. Riéndome de verdad por algo pequeño y corriente. El sonido me sobresaltó. No fue contenido ni cuidadoso. No se filtraba por la timidez. Era libre. Y en ese momento, me di cuenta de cuánto tiempo de mi vida había vivido conteniendo la respiración. Había confundido el control con la seguridad, el silencio con la estabilidad. Soltar me dio miedo al principio, pero ahora era como salir a tomar aire. El espejo había cambiado de nuevo. No en lo que mostraba, sino en cómo lo miraba. Ya no buscaba pruebas ni consuelo. Me miraba a los ojos como a un igual. A veces aún veía rastros de incertidumbre, vestigios de la persona que solía ser, pero no lo sentía como contradicciones. Lo sentía como historia. La niña dentro de mí no borró mi pasado. Lo absorbió, lo suavizó, le dio sentido. Hubo una noche que jamás olvidaré. Estaba sola bajo una luz tenue, vestida con sencillez, comodidad y autenticidad. Nada de actuación, nada de experimento, solo yo. Susurré, esto es real. Y por primera vez, las palabras no parecían una pregunta. Parecían una afirmación. Algo se asentó en mi interior. Luego, algo inquebrantable. Empecé a imaginar un futuro sin miedo. Ni perfecto ni fácil, pero honesto. Imagino mañana sin prepararme antes de salir de casa. Conversaciones sin ensayar cada palabra. Una vida donde mi reflexión no se sintiera como una negociación. La idea parecía radical, casi increíble, pero ahora estaba ahí, al alcance de la mano. La chica que encontré en mi interior se había convertido en mi brújula. Cuando la escuchaba, me sentía alineada. Cuando la ignoraba, me sentía vacía. No era más ruidosa que el mundo, pero era más auténtica que el ruido. Y poco a poco, con paso firme, aprendí a confiar más en esa verdad que en la duda. Sabía que aún me aguardaban desafíos, conversaciones que aún no había tenido, límites que tendría que defender, momentos en los que el mundo pondría a prueba mi determinación. Pero por primera vez me sentí preparada. No me adentraba en el futuro sola. Lo hacía con todo. Esa noche, acostada en la cama, pensé la persona que solía ser, la que sentía que algo faltaba, pero no tenía palabras para expresarlo. Quería remontarme al pasado y decirles esto. No estabas rota, estabas incompleta. Y ahora, por fin, me estaba convirtiendo en mí misma. La verdad no llegó como una revelación. Llegó como un alivio. Sucedió en un día tan común que casi lo pierdo. Caminaba por el mundo como siempre, respirando, moviéndome, existiendo. Y entonces, de repente, me di cuenta de que no pensaba en mí en absoluto. No vigilaba mi postura, ni ensayaba mi expresión, ni calculaba cómo me interpretaban. No me preparaba para el impacto. Simplemente estaba allí, presente, real. Y el peso de esa comprensión casi me detuvo en seco. Durante mucho tiempo, mi vida se había sentido como una actuación para la que nunca había hecho una audición. Cada gesto editado, cada palabra filtrada, cada reflexión cuestionada. Vivía en una consciencia constante, como si un foco me estuviera siempre encima, esperando revelar algo que aún no sabía cómo explicar. Pero ahora, allí, en medio de ese momento cotidiano, comprendí algo profundo. El foco se había ido, o tal vez nunca había sido real. La chica que encontré en mi interior ya no era algo que llevara con cuidado, como un cristal frágil. Se había convertido en mi forma de estar de pie, en mi forma de respirar, en la forma en que mi voz se asentaba con naturalidad. No se anunciaba, no necesitaba hacerlo. Existía con una tranquila confianza, tan entrelazada con mi presencia que separarnos ya no tenía sentido. Recordé el miedo en el que vivía, las interminables negociaciones mentales, las preguntas a altas horas de la noche, la constante duda de si tenía derecho a sentirme así. Recordé el espejo,
Como una vez me sentí como en un tribunal donde era a la vez acusado y juez. Solía mirarme fijamente, buscando pruebas, permiso, la seguridad de que no me lo estaba imaginando todo. Ahora, al mirarme en el espejo, no buscaba. Lo reconocía. Ese reconocimiento lo cambió todo. Hubo conversaciones que finalmente se dieron. Las que una vez creí que me destrozarían. Algunas eran suaves, llenas de preguntas vacilantes y una escucha atenta. Otras eran pesadas, con capas de silencio e incomprensión. No todos entendían. No todos se quedaban. Y eso dolió de maneras para las que no estaba preparada. Pero incluso en el dolor había algo fundamental en la honestidad. Había pasado tanto tiempo encogiéndome para mantener la paz que no me había dado cuenta del agotador que había sido el silencio. Decir mi verdad, incluso cuando me temblaba la voz, me parecía más ligero que esconderme. Lo que más me sorprendió fue lo normal que se volvió mi vida una vez que dejé de luchar contra mí mismo. El drama que había imaginado nunca llegó del todo. En cambio, había rutina. Había mañanas que no empezaban con miedo. Había días en los que me olvidaba de tener miedo. Había momentos de alegría que no parecían prestados ni pasajeros, sino merecidos realmente míos. Ahora reía de otra manera, con libertad. Sin detenerme a mitad del sonido, noté cómo mi cuerpo se movía con menos tensión, como mis hombros ya no se encorvaban hacia adentro como disculpándome por ocupar espacio. Hablé con intención en lugar de defenderme. Incluso el silencio se sentía diferente, ya no pesado, sino sereno. El espejo se convirtió en solo un espejo. A veces todavía me detenía frente a él, pero no para evaluar ni corregir. Me detenía porque me gustaba lo que veía, no porque fuera perfecto, sino porque era honesto. Este rostro había albergado miedo y coraje, duda y descubrimiento. Este cuerpo había albergado dos verdades a la vez y sobrevivió a conflicto. Ya no veía transformación. Veía continuidad. Vi una historia que tenía sentido de principio a fin. Mirando atrás, me di cuenta de que no había cambiado quién era. Había dejado de negarlo. La chica que encontré dentro de mí no reemplazaba mi pasado. Ella era el contexto que faltaba. Explicaba la inquietud, la tristeza silenciosa, la sensación de observar la vida desde un punto ligeramente exterior a mi propio cuerpo. Era la respuesta que no sabía cómo pedir. Y una vez que dejé de resistirme a ella, todo se alineó. Eso no significa que la vida se haya vuelto fácil. Todavía hay días en que el mundo se siente nítido. Días en que viejos miedos intentan resurgir. Cuando la duda susurra mentiras familiares. Pero esas voces ya no me deben nada. Sé de dónde vienen. Sé que son ecos, no verdades. Y sé cómo mantenerme firme. Si pudiera volver a ser la persona que solía ser, la que estaba sola en su habitación, con el corazón acelerado frente al espejo, le diría esto: no llegas tarde. No te equivocas. No estás roto. Te estás transformando y un día despertarás y te darás cuenta de que aquello que más temías enfrentar nunca fue tu perdición. Fue tu puerta de entrada. No me perdí en este viaje. Me encontré a mí mismo lenta, silenciosa y valientemente. Y ahora, cuando me muevo por el mundo, lo hago sin disculparme. No porque le deba una explicación a nadie, sino porque finalmente me di permiso para existir plenamente. La chica que encontré dentro de mí ya no está oculta, ya no emerge, ya no espera el momento adecuado. Está viva y, por primera vez en mi vida, también lo estoy.